Gracias y paz, amados hermanos. En el video de hoy vamos a hablar acerca de un verso bíblico que muchos líderes de congregaciones comienzan a utilizarlo con el fin de manipular, con el fin de, ¿cómo se llama eso?, de tomar el control o el dominio en diferentes situaciones que pueden ocurrir dentro del cuerpo de Cristo. Situaciones un poco controversiales, situaciones un poco escandalosas, ¿ok? Situaciones un poco extrañas que pueden ocurrir en un día cualquiera dentro de la iglesia. Por ejemplo, que llegó un predicador o un profeta que dijo tremenda herejía o tremenda apostasía, y entonces para evitar comentarios, para evitar opiniones, ¿okay?, para evitar descontentos de muchas personas que están allí en esa congregación, ¿okay?, no solamente me estoy refiriendo cuando llega un profeta, sino que cuando también hay prácticas que no son bíblicas dentro de la iglesia, cuando hay ciertas metodologías extrañas para ministrar a personas también. Me refiero también a cuando hay, o sea, múltiples cosas que no van de acuerdo o que son muy extrañas que sucedan dentro de una iglesia en un día cualquiera, ¿okay? Llega el líder, pastor o un ministro y comienza automáticamente a decir de que nosotros tenemos que ser como niños, porque el mismísimo Jesucristo lo dijo, que nosotros tenemos que ser como niños o volver a ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Porque hay un verso que dice que si no se vuelven como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Bien? Entonces comienzan a decir que bueno, que si tú ves algo malo, tú tienes que pensar que eso es bueno. No tienes que pensar que eso malo que tú viste, ¿ok?, es malo, sino que es algo bueno. Tú tienes que ser como niño, tú no tienes que estar pensando en ninguna cosa mala. Si tú viste algo que tú extraño, si tú viste algo que estuvo raro, entonces tú tienes que pensar que eso es bueno, ¿ok?, porque tú tienes que ser como niño. ¿Okay? Si viste que tal fulano empleó una práctica un poco extraña, siempre ten en cuenta de que tienes que ser como niño. O sea, nunca pienses lo malo, siempre piensa lo bueno, ¿ok? Y de lo malo, sácale siempre lo bueno, ¿ok? Retén lo bueno y desecha lo malo. Tú tienes que ser como un niño en todo momento. O sea, prácticamente te están queriendo decir que tú tienes que ser en todo momento un ingenuo, un falto de discernimiento, ¿ok? Y eso no es bíblico, ¿ok? ¿Por qué? Porque se están saliendo de la verdadera interpretación de este verso sobre ser como niños, ¿ok? La Biblia, o mejor dicho, el Señor Jesucristo, cuando dijo de que nosotros tenemos que ser como niños, no lo dijo en el contexto de que nosotros tenemos que ser personas ingenuas o personas faltas de discernimiento espiritual, ¿ok? Ser niño no representa cosas buenas solamente, también representa cosas malas, ¿ok? Y no estoy hablando de cosas malas, solamente como simples, cosas malísimas. Representa ser niño. Pero el Señor Jesucristo nunca te va a decir que tú tienes que ser como niño en el contexto malo, sino en el contexto bueno, ¿ok? En el contexto bueno es que el Señor Jesucristo demanda de que nosotros seamos como niños. Bien, ahora les voy a hablar primeramente el mal contexto de ser niño, o sea, ser niño en el contexto malo, ¿ok? Vamos a ir a la carta de Primera de Corintios, capítulo 14, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20, dice lo siguiente, ¿bien? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué? Porque un niño representa inmadurez. Cuando una persona es niña en el modo de pensar, le está haciendo referencia a que esa persona es inmadura, ¿bien? No piensa, no tiene razonamiento esa persona, ¿bien? No piensa como un adulto, sino que tiene actitudes infantiles. Un inmaduro es una persona que tiene una actitud infantil, ¿bien? Que después de que ya esa persona creció, pero sigue siendo niño en el modo de pensar, quiere decir que esa persona actúa de una manera infantil, ¿bien? Lo cual, eso no le agrada al Señor, de que nosotros ya siendo personas adultas, actuemos como personas infantiles, ¿ok? O como inmaduros, ¿ok?, en el término espiritual y también en el término físico, personal, ¿bien? A Dios no le agrada la inmadurez, ¿bien? Porque por causa de la inmadurez espiritual es que muchas personas se desvían de la verdad, es que muchas personas se extravían de la verdad. Por causa de la inmadurez es que muchas personas comienzan a desvincularse de Dios. Por causa de la inmadurez muchas personas comienzan a hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿ya? Ahora, cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice: cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿okay? Le está dando un mensaje, ¿okay?, a la iglesia de los Corintios de que ellos ya tenían que ser personas maduras, porque se supone de que no está hablando con niños, sino con personas adultas, que ya deben tener cierto grado de madurez, tanto mental como espiritual, ¿ok? Un niño es muy influenciable, amado hermano, ¿okay? Un niño se cree todo lo que la gente le pueda decir. ¿Por qué? Porque el niño, amado hermano, no sabe muchas cosas,
¿Okay? El niño es inexperto en la vida, por eso es que el niño necesita de un padre y de una madre que lo instruya, que lo guíe, que lo eduque, ¿bien? Necesita un guía en la vida. El niño, ¿por qué? Porque es inexperto en muchas áreas, en muchos ámbitos. En el conocimiento, en la sabiduría, un niño es inexperto en todos los sentidos. Por eso que necesita un padre y una madre. Necesita tener padres, el niño, en la vida. Para eso Dios nos entregó un padre y una madre para que nos cuidara cuando nosotros éramos niños. ¿Ok? Bien, ahora les digo una cosa. Ser inexperto no es bueno, obviamente, ¿verdad? O ser ingenuo no es bueno. ¿Por qué? Porque te crees todo lo que alguien pueda decirte siendo niño. ¿Okay? Si llega un niño de 6 años y llega una persona y comienza a hablarle de una manera elocuente de que en China las casas flotan y están sobre las nubes, el niño en su imaginación puede creer que eso es así. Y comienza a decir, entonces yo quiero ir para China, porque yo quiero ver las casas que flotan y que están sobre las nubes. ¿Bien? A un niño, una persona le puede decir, tú sabes que los algodones de azúcar fueron creados a raíz de que una persona agarró un palito de altura y los pasó por las nubes. Y aquí ya tiene. Entonces el algodón de azúcar es nube del cielo que lo sacaron de las nubes de allá. Y el niño, wow, ¿verdad? Sí, y el niño se lo cree en su mentecita. ¿Ok? Porque el niño no razona. Es inexperto en la vida. ¿Bien? Ahora vamos a ir al siguiente punto. En Hebreos, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Ok? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, un niño, aparte de que es inexperto, no puede tener discernimiento. ¿Por qué? Porque es inocente de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Por falta de qué? Del conocimiento. ¿Bien? Para tú poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, tú tienes que tener conocimiento. ¿Bien? Sabiduría. Un niño no tiene conocimiento. Un niño no tiene sabiduría. ¿Bien? Un niño no tiene experiencia. ¿Bien? Por lo tanto, no va a saber discernir qué es bueno y qué es malo. ¿Bien? Y eso hace de que el niño sea una persona influenciable, lo cual no es bueno tampoco. ¿Sí o no? Eso no es bueno, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque las personas que son influenciables, ¿bien? Son personas que corren mucho peligro en la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú eres influenciable en todo, cualquier malicioso, cualquiera persona que quiera emplear en ti una artimaña, la va a poder lograr de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque eres alguien muy influenciable. ¿Ok? Vas a ser engañado sin problema alguno. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. ¿Ok? No sabes, o ese niño no sabe separar entre lo bueno y lo malo. No puede discernir. Y como él no puede discernir, él va a ser fácilmente influenciable porque va a pensar de que todo lo que él le digan nunca va a ser para mal, sino que va a ser para bien o para algo normal. Pero nunca va a pensar de que algún consejo malo que le den lo va a llevar a una caída o a una pérdida o peor aún, a un extravío. Bien, entonces vamos a leer, para avalar lo que acabo de decir, vamos a leer Efesios capítulo 4. Bien, Efesios capítulo 4, bien, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Bien? Un niño representa a alguien que es influenciable. ¿Okay? Una persona influenciable es aquella que le dice, mira, el camino está para allá, y tú vas para allá. Y después llega otro, y allá donde tú llegaste, llega la persona y dice, no, el camino no es para allá, es para acá, y tú vas para acá. Después llega y te dice, no, el camino no es para acá, el camino es para allá, y tú vas para allá. ¿Por qué? Porque tú no tienes discernimiento. Eres una persona influenciable por causa de tu inmadurez, por causa de tu inexperiencia, por causa de la falta de tu discernimiento. Eres una persona influenciable. ¿Okay? Eres una persona, en otras palabras, ingenua. ¿Okay? Que no tiene razonamiento. Entonces, un niño no representa únicamente cosas buenas. ¿Bien? Nosotros no tenemos que ser niños, como dice el apóstol Pablo, en el modo de pensar. Tenemos que razonar nosotros, ¿verdad? Tenemos que discernir, ¿verdad? Que conocer, ¿verdad? De ser maduros. No tenemos que ser niños en el modo de pensar. Ahora, en el contexto que lo decía nuestro Señor Jesucristo, es en el contexto bueno. ¿Bien? Porque hay características de un niño que son verdaderamente buenas. Y en el contexto que hablaba el Señor Jesucristo, de que tenemos que ser como niños, de que tenemos que volver a ser como niños, es en el contexto de que tenemos que ser niños en Dios. ¿Bien?
Un niño es primeramente dependiente del padre, de su padre y de su madre. Pero en el contexto en el que está hablando el Señor Jesucristo es que nosotros tenemos que ser niños, de que seamos dependientes de Dios en todo. ¿Okay? Un niño tiene que ser dependiente del padre hasta para salir de su casa. Un niño, cuando va a salir de su casa, lo primero que tiene que hacer es preguntarle al padre o a la madre: papá o mamá, ¿puedo salir de mi casa? ¿Puedo ir a tal sitio? ¿Puedo ir a la casa de fulano? ¿Puedo jugar con mengano? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Y el padre o la madre aprueba o desaprueba. Dice sí, puedes, o puede decir no puedes. Ese es el contexto del que está hablando nuestro Señor Jesucristo. De que nosotros tenemos que ser dependientes de Dios en todo lo que nosotros hagamos. De que nosotros tenemos que siempre, primeramente, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que orar. Preguntar: mira, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Qué tú me dices? ¿Qué te parece esta idea que yo tengo? ¿Qué te parece esta nueva motivación, esta aspiración que yo tengo? Señor, mira, ve, conseguí un trabajo. Dime tú si este trabajo me conviene. ¿Qué tú me dices? ¿Está bien o está mal? ¿Me quedo o me busco otro trabajo, Señor? Mira, Señor, sabes que compré tal cosa. ¿Será esto bueno para mí? ¿Será esto malo para mí? ¿Será, Señor, que yo deba de comprar tal cosa? Mire, Señor, voy a vender esto. Te lo pongo en tus manos, Señor. O, Señor, voy a emprender en esto. Te lo voy a poner en tus manos, Señor. Señor, ¿será? Señor, ¿no será? Señor, ¿qué hago? Háblame. Eso es una persona que es como un niño, dependiente de Dios para todo, para consultar cualquier cosa. No hace las cosas a la deriva. No hace las cosas por impulso o por decisión propia. Todo lo que él hace primero lo consulta con el Padre. Todo lo que él va a emprender se lo encomienda primeramente al Padre. Todo lo que él va a hacer se lo pregunta primeramente al Padre. Eso es una persona dependiente de Dios. Voy a salir, Señor, cuídame, guárdame. Yo te pongo mi salida y mi entrada. ¿Ven? Voy a hacer tal cosa, Señor, bendíceme. Haz esto, Señor, haz esto, ayúdame. Señor, respáldame en todo lo que yo voy a hacer. Yo te encomiendo a ti este día. Señor, voy a ir, así sea para el hospital, me van a sacar la sangre, no me van a operar, no me van a hacer, así sea para sacarme la sangre, Señor. Yo te encomiendo a ti, mi vida, la pongo en tus manos, que todo salga bien, así sea mínima la cosita que te vaya a hacer. Usted tiene que primeramente ser dependiente del Padre antes de cualquier otra cosa. Eso es ser como niño. ¿Bien? Otra cosa es que el niño es obediente al Padre y no cuestiona nada. Es obediencia absoluta, un niño con su padre. ¿Bien? El padre manda al niño a hacer tal cosa, ¿ok? Un padre o una madre manda al niño a hacer cualquier cosa y el niño no va a cuestionar. No va a decir, ¿para qué es eso? O va a preguntar, ¿y por qué hay que hacerlo? ¿O para qué? No, el niño simplemente lo hace. Porque es obediente al padre y no cuestiona. Uno, cuando llega a la adolescencia o a la adultez, un padre le dice que haga tal cosa y comienza la persona a cuestionar el consejo de su padre y el consejo de la madre. Comienza a decir, ¿pero para qué? No, no vale. No, eso no es una buena idea. No, yo no lo pienso así. Y comienzan a cuestionar lo que el padre y la madre comienzan a decir. ¿Por qué? Porque no es obediente. ¿Por qué? Porque cuando el niño comenzó a crecer, comenzó a tener un razonamiento lógico. ¿Bien? Si un padre le dice a un niño, sal, anda a bañarte en la lluvia, haz lo que tú quieras, el niño muy contento, va a salir a bañarse en la lluvia y va a dar como 4 vueltas a la manzana donde él vive y todo eso. Pero que le diga un padre a un adolescente o a un adulto, anda, sal a bañarte en la lluvia, y llega el adolescente o el adulto y le dice que tú estás loco. ¿Qué? ¿Para qué será? ¿Para que me dé una gripe? ¿O para que me dé un virus? ¿O para que, no sé, para que yo me enferme? ¿O para que me pase algo malo? ¿Que me caiga un rayo? ¿Me caiga una centella? Entonces comienzan a razonar, a tener un pensamiento lógico y no son obedientes, comienzan, ¿okay?, a cuestionar lo que el padre o la madre comienzan a decirle cuando crecen. Ahora, un niño en Dios no es así. Un niño en Dios tiene que tener plena confianza, plena obediencia a Dios en todo momento. ¿Bien? No tiene que estar cuestionando nada. ¿Ok? Dios le agrada la obediencia. ¿Bien? Entonces, un niño no va a escatimar o no va a cuestionar lo que se le manda a hacer. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros dejemos de cuestionar lo que Él nos dice. A veces Dios dice, mira fulano, ve allá. Y uno comienza a dudar y a decir, Señor, ¿pero para qué voy a ir? Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero eres tú el que me está hablando verdaderamente? Señor, confírmame otra vez, ya va, mándame una visión, mándame un sentir aquí en el cuerpo. Dime en verdad si eres tú el que me estás hablando. O sea, no tienes una obediencia absoluta, no tienes sensibilidad de espíritu. Eres insensible. ¿Bien? Comienzas a cuestionar, comienzas a dudar. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere una obediencia en confianza. ¿Bien? No que la gente esté dudando ni cuestionando. ¿Será? ¿No será? ¿Lo hago? ¿No lo hago? A veces Dios le habla a una persona que diga una palabra y no la dice. ¿Por qué? Porque no obedece. No obedece. La persona comienza a cuestionar. ¿Para qué? ¿Serás tú que me estás hablando? Señor, en verdad la digo. ¿Y qué va a pasar? Si yo la digo, ¿qué va a pasar? Si yo no... Y comienza la persona a sobrepensar. Y eso es algo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros seamos plenamente obedientes a Él, sin estar cuestionando nada. Pero es a Él, no es al hombre. Porque hay personas que comienzan a decir, Dios me dijo que tú hicieras esto. Y entonces llega la persona y va. Y dice, ¿verdad? Y va y lo hace rapidito. Sin consultar si es verdad. ¿Verdad? Dios te dijo otra cosa. Ok. Gracias. Y comienza la persona a orar y a preguntar, Señor, fulano me dijo a mí que tú me mandaste a decir tal cosa.
Señor, si eso es verdad, dame la respuesta. Señor, si eso es verdad, háblame tú a mí. Señor, si eso es verdad, ponme el sentir pleno de hacerlo. No es que llegue la persona, no, porque me lo dijo fulano, que Dios me dijo que yo hiciera tal cosa, entonces yo lo voy a hacer. No, eso no es así. Usted tiene que consultar primeramente al Padre en dependencia a Él, no en dependencia al hombre. Es la dependencia a Él. Usted tiene que depender de lo que diga Él. Usted tiene que depender de lo que Él haga. ¿Okay? De lo que Él determine, no de lo que el hombre haga, o lo que el hombre determine, o lo que el hombre diga. Es Él. Por eso que cuando a mí me llega una persona, mira que Dios me mandó a decirte esto, esto y esto, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Pero comienzo después a consultarle a Dios. Tal persona me dijo a mí esto y esto, Señor. ¿Será eso verdad? Dime la verdad. Háblame a mí. Eso es una persona que es dependiente de Dios en todos los contextos. Hay otra característica buena de un niño en Dios, y es la confianza. Uno tiene que tener siempre confianza en Dios. Los niños confían plenamente en sus padres. ¿Ok? Si un padre le dice al niño, mira, yo voy a salir y vengo a tal hora, pero yo te traigo algo. Y el niño confía plenamente en esa promesa que el padre le hizo, o que la madre le hizo. Dijo, voy a salir para tal sitio, pero yo te traigo algo, tranquilo. Ajá, mamá, o ajá, papá. Y te espera el niño. Y lo primero que hace al verte es decir, me trajiste algo, porque no se le olvida la promesa que el padre o que la madre le hizo. ¿Bien? El niño siempre anda atento a eso, a las promesas. Y andan confiando siempre en sus padres. ¿Bien? Papá, mamá, ¿me traes algo? Sí, yo te traigo algo. Y ellos confían ciegamente. Y hasta comienzan a decir mi papá o a las hermanas o a los hermanos, mi papá me va a traer algo. Ah, ¿verdad? Sí, me va a traer algo porque yo le pregunté y él me dijo que sí me iba a traer algo. Y comienzan a creer ciegamente en esa promesa. Un niño tiene una confianza absoluta en su padre y en su madre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en Dios. Confianza. ¿Bien? Porque hay personas que Dios les dice una palabra, hay personas que Dios les dice algo, pero no sienten confianza. ¿Bien? Hay personas que cuando Dios le dice, yo voy a hacer de ti esto, esto y esto, pero después que pasa un tiempito, la persona comienza a perder la confianza en Dios. Comienza a perder la fe. Ay, no, porque Dios está tratando mucho. Ay, no, porque, Señor, ¿qué está pasando, Señor? Tú me habías dicho tal cosa, pero parece como que ya no me vas a dar nada, o nunca vas a hacer en mí algo. Y comienzan a perder la confianza en el Padre. Y eso a Dios no le agrada. ¿Bien? Dios no le agrada que sus hijos sean independientes a Él. Él le agrada que sus hijos sean dependientes a Él. Dios no le agrada que sus hijos sean desobedientes a Él, o que estén cuestionando cada vez que Dios les diga algo que hacer. Dios ama y le agrada a los hijos que son plenamente obedientes a Él, ciegamente obedientes a Él, sin cuestionar y sin estar preguntando cosas que no son necesarias preguntar. Simplemente hazlo y ya, porque Dios te lo está mandando a hacer. Y Dios tampoco le agrada a las personas que no tienen confianza en Él, o que pierden la confianza en Él, que cuando comienzan a ver cualquier cosita por ahí que no les guste, llegan y pierden la confianza en el Señor y comienzan a decir, Señor, ¿y qué pasó? Tú no estás conmigo, tú no me guardas. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me está sucediendo esto? Personas que no tienen confianza plena en el Señor. Yo algo aprendí, amado hermano, y es que Dios está detrás de todas las cosas. Y te voy a soltar esta perla y espero que la entiendas y que te quede guardada en tu corazón. Yo aprendí algo, y es que Dios está detrás de todo, ¿ok? Detrás de todo lo bueno que nos acontece, y Él está detrás de todo lo malo también que nos acontece, pero no es por el hecho de que Dios mandó lo malo a nosotros porque Él quiso mandarlo para que nosotros fuéramos dañados por el mal, no. Él está detrás de lo bueno que nos acontece y está detrás de lo malo que nos acontece. ¿Sabe por qué? Por el hecho de que en lo bueno y en lo malo que nos pasa a nosotros, Él siempre tiene el control y nunca lo pierde. ¿Bien? Es por eso. Dios está detrás de todo, de lo bueno y detrás también de lo malo. ¿Por qué? Porque Él de todo lo que nos acontece, Él tiene el absoluto control. Nunca pierde el control. ¿Bien? Y si Él no pierde el control, quiere decir que tu vida está plenamente segura en Él. Independientemente de lo que te suceda a lo largo de tu vida, cosas buenas y cosas malas. Él está en el control absoluto de tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y espero que este mensaje te ayude a entender el verdadero contexto de lo que significa ser como niño o volver a ser como niño, y de el ejemplo manipulador, corrupto y perverso que utilizan muchos líderes cristianos para ejercer manipulación o callar la boca ante situaciones que generan controversias, escándalos o incomodidades dentro del cuerpo de Cristo. Usted tiene que ser una persona que discierne, ¿ok? En todo momento. Nosotros tenemos que discernir, ¿ok? Nosotros tenemos que juzgarlo todo, pero con justo juicio. En todo momento, discernir los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros no tenemos que ser ningunos ingenuos como dicen ellos que nosotros tenemos que serlo, según su entendimiento corrupto y entenebrecido. Nosotros tenemos que ser personas que lo examinan todo, dice, examinarlo todo y retengan lo bueno. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.